Hola, hoy vengo a hablaros sobre prensa botánica. ¿Qué plantas funcionan mejor? ¿Se pueden prensar todas las plantas o todas las partes de las plantas? ¿Cómo es una prensa y cómo funciona? ¿Es necesario tener una o hay alternativas? ¿Cuánto tiempo tarda en prensarse una planta? ¿Tardan todas igual? ¿Y cómo podemos almacenar estas plantas después de prensadas? Bueno, pues hoy voy a dar respuesta a esta y a otras preguntas. Antes de empezar, quería comentaros que para mí prensar plantas va mucho más allá del prensado en sí mismo. Antes de prensar tendremos que recolectar estas plantas, estas flores, y esto es algo que nos conecta muchísimo con la naturaleza. Para mí el momento de recolectar estas flores es tan especial como el de meter estas flores en la prensa. Además estaremos realizando una actividad que nos ayudará a conocer muchísimo mejor estas plantas que crecen en el entorno que nos rodean. Así que en este video tutorial veremos algunas nociones básicas y otras no tan básicas que os ayudarán a iniciaros en esta técnica tan bonita y a disfrutarla al máximo. Empezamos. ¿Qué es el prensado botánico? ¿En qué consiste? Probablemente ya sepáis que el prensado botánico consiste en aplicar presión sobre una planta o una parte de una planta en contacto con un material secante para extraer todo el agua que contienen sus tejidos, con el objetivo de que esta planta se preserve en el tiempo. A ver, hay alternativas caseras a la prensa. Podemos prensar plantas sin necesidad de tener una prensa en casa. Pero yo quiero enseñaros una por dentro para que entendáis bien cómo funciona y después ya podáis decidir si queréis haceros con una o no. Hay diferentes tipos de prensas, pero hoy no voy a entrar en eso lo voy a dejar para un tutorial aparte. Lo que me interesa es que una prensa tiene que tener un sistema que ejerza presión. En este caso es una cincha, una correa, pero pueden ser también tornillos colocados en distintos lugares, y que dentro tiene que tener un material secante que es con el que van a estar en contacto las plantas. Para mí una buena prensa tiene que tener las siguientes capas. Bueno, la madera o el material sobre el que se ejerza la presión, y luego dentro cada nivel debería estar formado por una capa de cartón, a ser posible corrugado, o sea que deje este espacio entre las láminas por el que circula el aire, una lámina de material absorbente, yo utilizo papel de acuarela, otra lámina de material absorbente sobre el que yo coloco las flores, ¿vale? O sea, las flores, las plantas van a ir entre estas dos láminas, y debajo otra placa de cartón corrugado, ¿vale? O sea, cada planta que pongamos a secar irá entre cartón, papel, papel, cartón. Las plantas irán perdiendo el agua mediante la presión sobre este papel de acuarela, y los diferentes niveles pues van a ir separados por cartón para que el proceso sea más rápido, ¿vale? Este cartón lo que va a hacer es airear los diferentes niveles en los que están las plantas. En la parte de abajo pues tendríamos también una tabla o un material que haga de base, y cuando ya tuviésemos las plantas dentro, lo que haríamos sería poner en marcha el sistema que ejerza presión. Y a mí me gusta especialmente este sistema, el de la correa, porque yo uso mucho la prensa en el campo. Hay plantas que si las recolectamos y esperamos a llegar a casa, llegan ya súper chuchurrías, como por ejemplo las amapolas. Las amapolas no aguantan muy bien el transporte, digamos, las flores de las jaras. Entonces, a mí me gusta mucho esta prensa que tiene un tamaño reducido, esto es tamaño A5, y que en vez de tornillos tiene esta correa, porque me la puedo meter en la mochila y llevármela por ahí. Obviamente pues con una prensa más grande podremos poner material más grande, y los tornillos pues bien ubicados y con un material correcto pueden llegar a ejercer bastante más presión que una correa, pero con estos sistemas yo no puedo llevarme la prensa al campo, que para mí es bastante crucial. Una pregunta muy frecuente: ¿se pueden reutilizar los papeles que hay dentro, este papel de acuarela? No solo se puede, sino que se debe. Yo los reutilizo todo lo que puedo, ¿vale? Hasta que veo que van perdiendo su consistencia. Como veis, estos están sucios, ¿vale? Están sucios porque ya los he ido usando, pero me siguen valiendo. Si vemos que una cara se ensucia mucho, pues empezamos a usar la siguiente cara para que esté en contacto con la planta. A veces prensamos flores que a lo mejor son un poco más gruesas y el papel pues empieza a perder la consistencia, ¿no? A coger estas formas y demás. Bueno, cuando veamos que esto ya es muy exagerado, pues lo cambiamos. Pero yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, lo sigo reutilizando, ¿vale? Por supuesto, si hemos prensado algo que ha humedecido mucho el papel, pues nunca vamos a reutilizar un papel humedecido, o si esa humedad y esa presión ha hecho que el papel se vuelva muy fino, pues lo cambiamos. Pero si no, lo vamos a reutilizar. Yo lo reutilizo varias veces. ¿Es totalmente necesaria una prensa? Otra pregunta muy frecuente. Pues no, no es totalmente necesaria. Podéis hacer apaños en casa, como meter plantas dentro de libros. Yo he estado haciendo esto muchísimo tiempo, pero ojo,
porque nos podemos cargar el libro y tampoco las plantas van a quedar tan bien. Si queréis empezar practicando con esto, yo os recomiendo que al menos pongáis las plantas entre folios antes de meterlas en el libro, porque si no, los libros se van a ir deteriorando. Otro apaño que podéis hacer es poner las plantas entre papeles. La gente utiliza también papeles de periódico, aunque para mí no tienen nada que ver con el papel de acuarela, ¿vale? El papel de acuarela absorbe mucho más y además es blanco. Pero para empezar se puede hacer así, las ponéis entre periódicos y ponéis peso encima, ¿vale? O sea, el tema de papeles, presión, eso es imprescindible. Si queréis empezar a probar antes de haceros con una prensa, pues estas son alternativas. Ahora, si veis que el tema os gusta, pues yo sí que os recomiendo que os hagáis con una, porque no hay comparación en cuanto a cómo quedan las plantas después, aparte que a mí me parecen pues muy bonitas. Y vamos con un tema en el que me gusta mucho indagar. ¿Podemos prensar cualquier tipo de planta? ¿Todas las plantas son prensables? A ver, el objetivo de la prensa botánica es que la planta o la parte de la planta, después de prensada, se parezca lo máximo posible a la planta en fresco, ¿vale? Que conserve su forma, que conserve su color. Y en el prensado hemos dicho que lo que hacemos es extraer el agua. Así que aquellas plantas cuyos tejidos almacenan mucha agua, desde mi punto de vista, no son prensables. Y me refiero, por ejemplo, a las plantas suculentas. Si prensamos esto o esto otro, va a quedar hecho un churro. No solo porque la forma se va a ver totalmente afectada. Esta forma esférica viene del agua que tiene dentro la planta. Así que si la prensamos, pues va a parecer que le ha pasado un camión por encima. Pero también, por otro lado, el hecho de que contenga tanta agua va a hacer que el proceso sea muy lento, ¿vale? Y muy húmedo, y que esos colores se vean afectados. Cuando nosotros prensamos una flor que contiene una parte muy gruesa, o sea, que contiene mucha agua, lo normal es que los colores no se preserven. Cuanto más fino sea el material que prensemos, mejor va a quedar, ¿vale? Fijaos en estas flores de borraja, por ejemplo. Los pétalos suelen estar formados por tejidos muy finitos, entonces al haberse prensado tan bien y tan deprisa, el color azul se ha preservado perfectamente y la forma de la flor también. Y después, dentro de una misma planta, pues vamos a encontrar partes más fáciles y más difíciles de prensar. Por ejemplo, en esta margarita, pues el centro es bastante voluminoso y va a tardar pues más que esta parte de aquí, lo que parecerían los pétalos. Y el tallo también es bastante grueso y tardaría más que las hojas, que son más finas. Así que estas partes más gruesas pues van a tardar más tiempo en estar listas, y esto es lo que va a marcar el tiempo de prensado. Bueno, pues ahora que ya lo tenemos todo claro, vamos a prensar. Yo tengo aquí algunas plantas prensables que recolecté ayer por la tarde y las puse en agua para que se me mantuvieran bien. Tengo mi prensa botánica con el material adecuado dentro, papel de acuarela y cartones colocados como os he comentado, unos posits, podéis utilizar posits cuadrados y cortarlos para que os cundan más, y un boli, y os pueden venir bien unas pinzas también para colocar las flores. Vamos a empezar por este tipo de margarita, y como esta parte del tallo es bastante gruesa, yo lo que voy a hacer es cortar los tallos pequeñitos. También os puede venir bien tener unas tijeras a mano, y los vamos colocando en la lámina. A mí las flores me resulta más fácil prensarlas colocándolas así, boca abajo, así. También podríamos separar las flores del tallo y colocarlas así. Y es importante, muy importante, que no se toquen unas con otras, ¿vale? Que queden bien separaditas. Colocaríamos encima el segundo papel de acuarela, el cartón, y encima del cartón un post-it con el nombre y la fecha, porque es bastante difícil luego acordarse. Siguiente lámina, esta capsela que me encanta, de manera que no se toquen. Colocamos el segundo papel de acuarela y el cartón. También podríamos poner flores por separado. Ya os digo, a mí cuando pongo flores me resulta mucho más fácil prensarlas ubicándolas boca abajo. Hojas como este tipo de trébol, que queda súper bonito prensado. Y tened en cuenta también que depende mucho el prensado de para qué vayamos a usarlo, ¿vale? Si es con fines ornamentales, pues con esto que os he comentado vale. Pero si el fin es hacer un herbario, es súper importante que sepáis que hay que prensar cada una de las partes de la planta. La planta entera, por un lado, con todas sus partes, y luego por separado cada una de las partes. Si prensamos una flor muy gruesa, con mucho volumen, como puede ser la de la pasiflora, lo que podemos hacer es desmontarla y prensarla por partes y después montarla una vez prensada. Bueno, pues una vez lo tenemos, cerramos la prensa y hacemos presión. Yo lo que hago es hacer toda la presión que pueda, y al día siguiente vuelvo a hacer presión. ¿Por qué? Pues porque en un día ya se ha extraído parte del agua, entonces vamos a poder presionar un poquito más.
¿Y cuánto tiempo va a tardar esto que tengo aquí en estar listo? Bueno, esta es la pregunta del millón. No hay un tiempo de prensado exacto que yo pueda daros, pero sí que os diré que para mí gira en torno a las 2 semanas. Si el material contiene más agua, tardará más, y si contiene menos, pues tardará menos. Pero haceos a la idea más o menos de estas 2 semanas. Por supuesto, también depende del material que utilicemos. Si utilizamos este material que os he dicho yo, papel de acuarela, que sea bastante secante, cartón corrugado y demás, pues tardará menos que si las ponemos directamente entre folios o entre papeles de periódico. Y por supuesto, la cosa va a ir más rápida en verano, en una estación seca, que en una estación húmeda. Pasadas esas aproximadamente 2 semanas, abriremos la prensa y revisaremos si esas plantas están secas ya. ¿Cómo saber si están secas? Bueno, con el tiempo cada vez os va a resultar más fácil. Lo detectaréis a simple vista, incluso por el olor también podréis saber si la planta está seca o aún contiene humedad. Pero lo más fácil es observar la textura. Para empezar podéis dejar algún testigo. Si un tallo, la parte más gruesa, hace crack al partirlo, es que está seca. Y en la duda yo siempre las dejo una semanita más, ¿vale? No pasa nada por dejar las plantas en la prensa más de lo que corresponde, o sea, si una vez secas las mantenemos en la prensa no pasa absolutamente nada, se preservan fenomenal, pero sí que pasa si sacamos las plantas antes de tiempo, ¿vale? Porque si las sacamos y tienen humedad, ese proceso de deterioro va a seguir adelante. Una vez listo el material, lo vamos a almacenar adecuadamente. Yo antes lo almacenaba en archivadores, de estos con camisas de plástico, pero últimamente lo almaceno en este tipo de cajitas, que van súper bien. Y a mí me resulta más cómodo. Son cajitas muy finas que cierran bien. Esta, por ejemplo, está compartimentada y puedo poner pues cada tipo de flor en un huequecillo. Esta me va muy bien para meter hojas, aquí tengo frondas de lecho. Y como son tan finitas, pues se apilan bien. Podemos meter unas bolitas de gel de sílice dentro para que absorban los posibles restos de humedad. Y es muy importante ponerlas en un lugar en el que no les dé el sol y que no sea un lugar húmedo. Pues espero que este vídeo tutorial os haya resultado útil y que os anime a prensar. Ya os digo que para mí la prensa botánica va mucho más allá del hecho de preservar flores. Es una herramienta científica súper potente que nos va a ayudar a conocer muchísimo mejor el entorno que nos rodea y, por supuesto, luego vamos a poder utilizar el material prensado para hacer manualidades o lo que queramos. Así que os animo a que prenséis mucho. Hasta el próximo día.